describe en Mateo capítulo 7 que hay una necesidad mucho más grande, imperante, y es la necesidad de tener clara el destino eterno del alma. Él fue muy claro al decir entrar por la puerta estrecha, y esa puerta, como ya lo hemos visto anteriormente en Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él invita a las personas para que entren a la comunión con Él, a la convivencia con Él, eterna con Él. En vista de lo cual, si no se hace, hay un camino espacioso que lleva a la perdición, y son muchos los que transitan por ese camino. Nosotros también en un tiempo pasado, los creyentes también transitamos por ese camino, un camino de dolor, un camino de angustia, donde cada persona tenía a sus espaldas una mochila cargada de pecado, y en la medida que esa mochila se hacía más pesada, obviamente lo natural era vivir mirando hacia abajo. El hombre en su desdicha, en su infortunio, en su desgracia, no tiene opción para mirar para arriba, en el sentido de que constantemente él esté contemplando, sino que en la inclinación de su pecado, él solamente está mirando hacia abajo, a lo terrenal, a lo circunstancial, a lo pasajero. Y más aún, inconscientemente el hombre lo que está haciendo está mirando hacia la tierra, donde tarde o temprano algún día va a dejar este mundo y su cuerpo va a yacer en un cementerio. Así es la vida del hombre, que va cuesta abajo, no solamente la pendiente del mundo, sino también la vida de las personas que van cuesta abajo. Pero ya las personas en su andanzas, en su caminar, ese caminar los conduce a la muerte. Y es ahí donde el Señor nos invita a entrar por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Y aún así, en esos muchos, el Señor ve que la gente va rumbo a la eternidad sin salvación, son invitados para que entren por la puerta. La iglesia no es una religión, es apuestarnos y conduciendo, y mire, allá está la puerta, allá está la salvación, vayan allá, hagan esto, hagan este otro. No, Él mismo en la puerta, es una persona. La invitación que hacemos por medio del Evangelio es precisamente una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. En el camino que habíamos visto, en el cuadro habíamos visto que no hay un camino intermedio. Para poder ir al cielo no hay un camino intermedio, no lo hay, nunca lo ha habido, nunca lo va a haber. Es muy clara la enseñanza al respecto. Pensemos que en el Antiguo Testamento ya Isaías, mucho tiempo atrás, 600, 700 años antes de la venida del Señor, lo había dicho. Lo había dicho de una manera tan clara. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se portó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada cual por su propio camino. Y bien es cierto, en el día de hoy la gente no se relaciona o no le importan los caminos que tenga el vecino, los familiares. Cada uno verá lo que hace. Inclusive algunos no quieren que les exhorten, que se les diga que los caminos de ellos que están llevando son torcidos. La gente no quiere que se metan en sus caminos, en sus sendas. Pero es lo que describe Isaías. Todos nosotros no solamente desde el punto de vista como vivir en este mundo, sino también con respecto a las cosas de la eternidad. Cada cual tendrá su punto de vista. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas denominaciones? ¿Cuántas sectas hay? Cada uno por su propio camino, dice la palabra de Dios. Igualmente, Proverbios capítulo 14, el versículo número 12, claramente dice el escritor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso sí que es complicado, eso sí que es delicado. Uno creyéndose que está en un camino que agrada a Dios, un camino que es correcto, un camino que es santo, un camino que la gente piensa que de algún modo el Señor va a considerar las buenas obras que el hombre haya hecho. Y el escritor es muy claro cuando dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso que el Señor viene acá a este mundo y Él no anda
hablando de terceras personas. Él no está sugiriendo, como lo dijo Juan el Bautista, que debió se unirá a Jesucristo, indicando que Juan el Bautista no podía salvar a nadie. Él era un portavoz nomás. Pero en el caso del Señor, Él no señaló a nadie. Él era el mismo. Él es el mediador, como dice 1 Timoteo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. El Dios encarnado toma una forma humana. Y Él es el único que se puede describir como el Hijo del Hombre. Es el único, el título del Hijo del Hombre, Dios encarnado. Y esa naturaleza humana nunca se va a desprender de Él porque Él lo asumió y quiso hacerlo. No solamente para experimentar lo que significa vivir bajo el sol, sino porque en su naturaleza humana Él podía ser el único mediador entre Dios y los hombres. Porque para poder mediar y arreglar cuentas es porque las dos partes tienen que estar satisfechas. Si no hubiera sido por la intervención del Señor Jesucristo, nunca jamás hubiéramos sabido que Dios quiere arreglar cuentas con nosotros. Y Él no nos deja a la deriva. Entonces el Señor se presenta como el único mediador entre Dios y los hombres. En esta tierra uno puede desglosar que por lo menos hay 4 grupos de religiones que no están en la Biblia y que no la van a estar en la Biblia, que son el Islam, el budismo, el hinduismo y la religión tradicional de China. Y ahí se desglosan todo lo que son las denominaciones que señalan un camino totalmente diferente al Señor. Estoy excluyendo el judaísmo y estoy incluyendo el cristianismo porque son las únicas, entre comillas, creencias, credos que están basadas en la Biblia. Todas las demás excluyen a la palabra de Dios. Tienen su propia salvación y sus métodos de salvación. Y tanto el judaísmo, que solamente podía anunciar que hay un solo Dios, el único Dios, pero que se reveló el Señor Jesucristo tanto a los judíos como a los no judíos, que Él venía, Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y Él habla de una persona, de su propia persona. Y el cristianismo habla de una persona, y esa persona es Jesús, como Él lo dijo en Juan 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién se ha levantado con esa prerrogativa inmensa que se haya atribuido para sí el único y todos los demás excluyentes? No ha habido nadie en la tierra, y más aún que esté vivo, que pueda decir como Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién de aquellos seres humanos que se han levantado puedan tener la seguridad absoluta de que vienen del Padre antes que existieran en este mundo? Vienen del Padre. Nadie puede hacerlo, porque nosotros comenzamos nuestra existencia desde la concepción, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Antes solamente estábamos en el pensamiento, en el corazón de Dios, pero no éramos personas. Y llegó un momento en que vinimos a ser personas cuando nacimos, cuando fuimos concebidos y nacimos. Y entonces en este recorrer nos dimos cuenta que cada uno de nosotros llevaba nuestro propio camino, hasta que se nos presentó aquel que podía decir a viva voz, sin temor, y poder decir con toda autoridad y probidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos invita a que podamos ir a su persona e ir a los lugares celestiales con el mismo Dios eterno y glorioso que se ha dado a conocer por medio de la creación. Entonces el Señor viene, desciende, nos invita, indicándoles que no hay otra criatura que esté en este mundo, que haya estado en este mundo, que pueda tener lo mismo que el Señor nos indicó, que Él nos invite a ir a su Padre. Solamente Jesucristo, el único, el unigénito del Padre, ha venido a este mundo para indicarnos que los demás tienen sus propios caminos, pero conducen a la muerte, como hemos leído en Proverbios. Pero solamente el Señor puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa esto que mucha gente especula diciendo: pero ¿quién tiene la verdad absoluta? Es que no es problema de filosofía, no es problema de credo, es una persona. Él es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Si Él como persona es la verdad, entonces todo lo que Él hizo
Todo lo que Él dijo es verdad. Es imposible que haya alguna equivocación. Entonces, ante eso no hay equivocaciones, porque uno puede especular y cada uno tiene su punto de vista de que esta es la verdad es de este color, o la verdad está allá. No, aquí no estamos hablando de filosofía, de religión, estamos hablando de una persona. Y Él puede decir, yo soy la verdad, soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Los apóstoles también, cuando predicaban el Evangelio en Hechos capítulo 4, verso 12, podían decir de una manera inequívoca, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es el nombre del Señor Jesús, del glorioso Señor Jesús. Como lo dijeron también los ángeles, lo dijeron aquellos pastores en la noche que el Señor nació y vino a este mundo y nació concebido por María, en Lucas capítulo 2, verso 10. El ángel le dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un solo Salvador, que es Cristo el Señor, nuestro bendito y glorioso Salvador. Nada hay más fuera de Él. Y la visión y el discernimiento y la inspiración que tuvo Job en el capítulo 33 también hablaba de esto. Cuando leemos en Job capítulo 33, verso 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Ahí se habla del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Job? Que anuncie al hombre, este mediador elocuente y escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. ¿Cómo sabemos realmente que Dios en Cristo es la misericordia de Dios para con nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros a la verdad de que Jesucristo es el mediador y que no haya sido engañados? Bueno, la vida del Señor Jesucristo es un respaldo. La vida del Señor Jesucristo es parte de la historia humana. Hubo muchos testigos oculares y presenciales. Y sobre todas las cosas, que Él resucitó de entre los muertos. No está la tumba de Jesús, no se encuentra. Y las Escrituras dan testimonio de la venida del Señor, que Él venía de parte de su Padre. Aquel elocuente mediador muy escogido. ¿Cuál era el sentir de Job? Que este elocuente, ¿qué debía tener? ¿Qué misión debía tener? Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que nos diga y nos cuente que Dios tiene misericordia de nosotros, que Él quiere darnos paz, perdonar todos nuestros pecados, sacarnos del fango, de la miseria en la que nos encontramos para poder estar en un lugar, en un sitial de bendición. Aquel Dios misericordioso que quiere librar de que el hombre está descendiendo al sepulcro, al infierno. Aquel elocuente mediador que ha venido aquí para anunciarnos que hay redención. Dios está dispuesto a pagar el precio, porque eso incluye la redención, el pago de un precio, el rescate de nuestra alma. Ese es el sentir del Señor por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero lamentablemente en este mundo, como el Señor ya lo había anticipado, en Gálatas capítulo 1, verso 6, habían algunos allí que estaban predicando un evangelio totalmente diferente. Hay una sola salvación, un solo Salvador. Y sin embargo, hasta el día de hoy, como en los tiempos de los apóstoles, también habían algunos que predicaban un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Y que ese evangelio distorsionado pervierte el evangelio de Cristo, la buena noticia. Si la buena noticia es una buena noticia, no es una buena noticia media. Una buena noticia que una persona endeudada extremadamente y que esté temerosa de que le vendan su propiedad para pagarle la deuda, la buena noticia es que su cuenta ha sido saldada. Esa es una buena noticia. La buena noticia es que el hombre que está sin salvación, sin Cristo, le pueden ser perdonados todos sus pecados y que ya no vaya a la condenación del infierno, sino al mismo cielo. Eso sí que es una buena noticia. Que el Señor nos saque de la contaminación que uno se encuentra en este mundo, nos saque del ambiente donde hemos estado habituados a andar sin salvación, sin esperanza, y nos dé esperanza.
Esa es una buena noticia. No solamente una buena noticia de que estemos esperando que nos llegue una cojita al gobierno para ayudarnos a sobrellevar esta economía. No, la buena noticia es que Cristo ha venido a este mundo para perdonar nuestros pecados. Eso sí que es una gloriosa y buena noticia. Por lo tanto, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y todos los que están escuchando deben preguntarse, ahora mismo, ¿tengo al único Salvador en mi vida? ¿Hay un solo Salvador? Hebreos capítulo 9, verso 8, 28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fue ofrecido una sola vez, bastó un sacrificio, pero la dimensión, la trascendencia de ese sacrificio traspasó los cielos y llegó hasta la misma presencia de Dios. Fue oído de los ángeles, fue visto por los ángeles, pero ese sacrificio fue capaz de que el Señor pudiera terminar definitivamente con el pecado y que ese pecado no que se esfumara, se extinguiera, sino que ese pecado fuera cargado en la persona del Señor Jesucristo. Una sola vez fue necesario que Cristo padeciera, aquel mediador elocuente, viniera a este mundo y ofreciera su vida una sola vez, para siempre, para llevar los pecados. ¿Tienes tú acaso tus pecados perdonados? ¿Has confiado en la única ofrenda de salvación que el Señor nos ha prodigado por medio de la persona del Señor Jesucristo? Él se vino a este mundo y se ofreció para salvarnos. Por eso que reiterativamente mencionamos lo que dice Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta, excluyente a todo otro camino, a toda otra entrada para ir al cielo. ¿Cómo se puede ir al cielo? Desde un punto de vista científico, en cualquier parte del planeta pueden elevar sus cohetes y lanzarlos al cielo porque el espacio, por así decirlo, es sin fin. Cada uno verá cómo puede ir al cielo en términos científicos para ir a ver las estrellas, los planetas. Pero es totalmente distinto de poder estar en la presencia de Dios, porque cuando uno habla del cielo, no habla del cielo estelar, está hablando de la presencia de Dios, porque al Señor así lo ha revelado. Así como el cielo estelar está distante, abismante del ser humano hasta a esas constelaciones, a esas galaxias que no podemos jamás nunca poder ir por la nuestra, cuanto más el hombre está distante de la presencia de Dios. Aquí no se habla, a la verdad, para ser claro, de la distancia que hay entre un hombre y Dios, como queriendo decir de aquí a Jerusalén. No, no es un problema de distancia, de cálculos humanos. Tiene que ver más que nada con la distancia de comunión que el hombre tiene para con el Señor. Una distancia de comunión. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Y decían también en Juan capítulo 4, el versículo 42, aquella mujer, y se habla de mujer samaritana, y decían a la mujer los samaritanos, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. El único Salvador, el único mediador, nuestro Señor Jesucristo, al cual mediante más de 2000 años hemos hablado de Él y se sigue hablando de Él, porque no hay otro medio de escape, es decir, no hay otro medio de salvación para nosotros, para que podamos escapar de la condenación. El único medio de escape es el Señor Jesucristo. Él es el elocuente mediador, un Salvador que viene y se dio a conocer a la gente. No solamente vino y apareció como aquel que, como un cometa que viene y aparece como un meteorito. No, Él vino y se codió con las personas, le conocieron. Y como bien dice Lucas en el capítulo 1 del libro de los Hechos, las cosas que Jesucristo hizo y dijo, sin lugar a dudas, las cosas que Él hizo, la gente lo primero que ve son los hechos de las personas. Y cómo contemplaron al Señor Jesucristo así. Cómo Él se da a conocer tal cual como la gente lo conoció a Él, lleno de gracia y de verdad. Un hombre sin igual, una persona totalmente diferente, con sus miradas, con sus palabras, con sus expresiones, todo totalmente diferente.
Ese es el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el que Dios ha enviado para que nosotros por Él podamos tener salvación y vida eterna. No hay otro mediador. Lamentable, lamentable de aquellas personas que tienen su propia religión, su propia denominación, y la defienden a capa y espada, excluyendo a todas las demás religiones. Esa es la característica de las sectas. Cada secta se apropia para sí el único camino para la salvación. Es cosa de sacar los cálculos, de darse cuenta. Lo que creen los adventistas, lo que creen los mormones, lo que creen los testigos de Jehová, ninguno de ellos se codean, se asocian, se excluyen. Y así como muchas otras denominaciones y religiones se excluyen. Pero la verdad, el único que incluye a todas las demás personas es el Señor Jesucristo. Solamente Él puede a nosotros darnos la claridad y el entendimiento de reconocer, por medio de su palabra, que mientras el hombre está sin salvación, está en el camino espacioso, en el camino que va a la mayoría. ¿Cuánta gente se está muriendo y cuántos de ellos van al Señor? De la gran cantidad de personas que están falleciendo a causa de esta pandemia, ¿cuántos van a la presencia de Dios? ¿Cuántos han estado en este mundo en el camino espacioso? Seguramente aferrándose a su religión, a sus tradiciones, a la religión de sus padres. No les sirve de nada porque se han de encontrar en la eternidad con aquel juez justo que todos los hombres van a tener que dar cuenta por no haber recibido la oferta de salvación, por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Dios, el creador de todas las cosas, ha ideado un plan de salvación por medio del Señor Jesucristo, el único. Todos los demás son caminos torcidos. Es la única persona que nos da esperanza y seguridad, porque Él murió por nuestros pecados. Tras sus espaldas fueron puestos todos nuestros pecados. El que en Él cree tiene vida eterna. Solamente, la Biblia habla solamente de Jesucristo. El único Salvador entre Dios y los hombres. El Salvador del mundo, como lo dijo la comunidad ya en Juan capítulo 4 de los samaritanos. El Salvador del mundo. Estimados oyentes, a la verdad nuestro más caro deseo es compartir la buena nueva de salvación, pero grande gozo habrá, como dice la palabra, en el cielo. Los ángeles tendrán grande gozo cuando un hombre reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, reconoce que Él pagó en la cruz por el pecado de la humanidad y cree. Hay gozo en el cielo, hay gozo, hay satisfacción en el corazón de Dios. Tu caso no está todavía perdido, ningún caso, por muy fatal que esté en este mundo, no está perdido, porque mientras haya todavía circulando sangre por las venas y inhalando oxígeno, la persona tiene esperanza, aún si está en un estado de coma. Mientras su alma está en su cuerpo, hay esperanza de salvación. Así que le invitamos para que vaya al único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, el Salvador del mundo, es aquel que nos ha cambiado nuestras vidas. Y le invitamos también para que usted vaya a Cristo, entre por la puerta que es Cristo, dé aquel paso de fe y confíe en el Señor, más aún en estos tiempos en los cuales en cualquier momento se nos indica de algún familiar, de alguna persona conocida que tiene el virus, y no solamente que lo tiene, sino que se murió. Y la gente muere de verdad, y no es común que la gente esté muriendo, mucha gente en este país y en este mundo por causa de la pandemia, mucha gente que está muriendo. Entonces los que estén vivos reflexionen y piensen a dónde le conduce sus pasos. ¿Tiene la seguridad de su salvación? ¿Tiene al único Salvador competente, capaz de poder perdonarle todos sus pecados, que es el Señor Jesucristo? Le invitamos para que venga a Él, para que tenga un encuentro personal con Él. Él lo desea, como lo dice en Juan a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, Él lo desea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que tengamos un encuentro personal con Él. Es el único, no hay nada más. Es el único que nos ha hecho tan bien en nuestra vida. Así que le invitamos para que vengan al Señor Jesucristo. No hay otra entrada al cielo, no hay otro mediador, solamente Jesucristo. Tienes tú aquel elocuente mediador muy
en tu alma, en tu vida? ¿O quisiéramos que realmente el anuncio de la persona de Jesucristo tenga cabida en tu corazón, para que te refugies en Él, te apropies de Él, lo abraces y dejes que entre en tu vida, para que puedas experimentar lo que significa gloriarse en el Señor Jesucristo, lo que significa tener a Jesús como tu Salvador, y que algún día le verás, y que un día le veremos con nuestros ojos, aquel que tanto se sacrificó por nosotros, aquel que pasó por la cruz para perdonarnos, para alejar de nosotros todos nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. El Señor bendiga su palabra. Hay una invitación entonces a la cual tenemos que atender para una feliz eternidad. Quisiera también compartir con ustedes alguna información en relación con el Evangelio. Decirles, nuestro hermano hablaba de que el virus está aquí presente, para el cual aún no se ha encontrado una cura. Pero no es el primer virus o la primera peste que ha enfrentado el ser humano, que ha atacado al ser humano. Si recorremos la historia antigua y un poco actual, nos vamos a encontrar de que una de las grandes pestes fue la peste negra. Si usted va ahí a YouTube, a Wikipedia, encuentra información con respecto a la peste negra, va a encontrar que murieron 200 millones de personas. 200 millones de personas. Y eso ocurrió en el año 1347 al 1351. También en 1520 fuimos afectados por la viruela, murieron 56 millones de personas. Y en 1918 a 1919 fuimos afectados por la gripe española. Nosotros no estuvimos, pero la humanidad se enfrentó a este tipo de situaciones ya. Y la gripe española mató a 50 millones de personas. Y aún más antiguo, aún más atrás, en el 541, está la plaga de Justiniano, que mató a 50 millones de personas. Y en la actualidad tenemos, también junto con el coronavirus, tenemos el VIH, el SIDA, que ha matado a 35 millones de personas. Entonces podemos decir que la humanidad ha estado conviviendo con pandemias y con muerte y con pestes a lo largo de toda su existencia. En Chile, en el día de hoy, tenemos 167.355 contagiados con coronavirus, de los cuales 3.101 han fallecido. Hay 26.958 casos activos, según EMOL. Y pudiésemos consultar el coronavirus en el mundo. $7,7 millones, según la fuente, 7,7 millones de casos y más de 430.000 muertos en todo el mundo. Pero ¿hacia dónde quiero apuntar? ¿Hacia dónde quiero ir? Hacia una peste que ha estado con nosotros desde los comienzos. Hacia un virus que está dentro de nosotros, inquistado, y que ha venido y que nos ha acompañado desde la caída. Y ese se llama pecado. El pecado es una peste que está en el hombre. Pero, ¿sabe? No afecta solamente a los europeos, o a los asiáticos, o a los africanos, sino que es una peste que afecta a todo el ser humano en general.
Fíjese que el apóstol Pablo dice en Romanos, Romanos capítulo número 5, dice, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado no mató a 500 millones, a 50 millones como lo hizo la peste negra, ni ha infectado ni ha matado a 400 y tantos como el coronavirus. El pecado nos mató a todos los seres humanos, sin excepción alguna. Cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, dice el apóstol, por Adán, todos morimos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos hemos sido afectados por el pecado, sin excepción alguna. Y es por eso entonces que en el día de hoy se presenta, como se ha mencionado en la primera parte, hay una puerta allí de escape. Y el hombre ha intentado liberarse de esta maldad, de este mal, ha intentado limpiarse de este pecado, limpiarse de esta peste. Pero sabe, no ha podido hacerlo. Por sí mismo no ha podido hacerlo, por más de 10.000 años, pudiésemos pensar, de historia humana. El ser humano ha intentado quitarse su pecado a sí mismo, limpiarse de esta plaga que como dice Isaías, que lo aborda por completo, de todo su ser. Desde la cabeza, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el ser humano cosa sana, sino que hay una herida, hay una pudrición, hay un hinchazón y podrida llaga, dice Isaías. Y que aunque nos lavemos con lejía y con cualquier cosa, como dice Job, aunque nos lavemos con agua de nieve, la mancha del pecado, la mancha de esta peste está en nosotros. Y no la podemos extirpar, no la podemos sacar. No hay un antídoto que podamos tomar e ingerir para sacárnosla. Esa es la realidad nuestra. Y así como en el coronavirus se presentan ciertos los síntomas, la sociedad está salpicada por los síntomas del pecado. Así como en el coronavirus se presentan síntomas de fiebre, de la garganta obstruida, del sistema respiratorio complicado, y en los que están con enfermedades de base, generalmente terminan muriendo. ¿Sabe? En el pecado también están los síntomas. Y fíjese cuáles son esos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del pecado, de esta peste? ¿Cuáles son los síntomas de esta peste? En el capítulo 1 de Romanos dice el apóstol, verso 28. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué descripción más detallada del cuadro sintomático de esta peste que nos afecta al ser humano. Qué claro es Dios, el médico. Esto es lo que tenemos. Esa es nuestra realidad. El pecado nos ha invadido por completo. Y esta es la sintomatología. ¿Usted puede decir que está exento de esa sintomatología? ¿Hay alguna de esas sintomatologías en usted? Sin duda que la Escritura dice, si decimos que no tenemos pecados, mentimos. Si decimos que no tenemos uno de estos síntomas, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Debemos reconocer que el pecado está en nosotros. Pero sabe, no solo quedamos con esa sintomatología, como en el día de hoy, que solamente está la sintomatología, pero no hay una prescripción médica para el virus. No se le dice a la persona, tome esto y esto otro para que se acabe el virus en su cuerpo. En la Biblia hay un medicamento, pudiésemos decir, hay un antídoto para el pecado. Y ese antídoto es una persona. Es la persona del Señor Jesucristo. Vamos a Juan, el capítulo número 6. El capítulo número 1, perdón, Juan 1, verso 29. Aquí está el antídoto para este tremendo mal que ha afectado a la humanidad desde la caída en el huerto del Edén. A esta humanidad que está infectada por este pecado y que en la sociedad se percibe todo esto, se percibe toda esta sintomatología, a este corazón, como dice el Antiguo Testamento, que el corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Y aquí está entonces el antídoto. El siguiente día, verso 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No hay otro remedio para quitar de en medio el pecado. No hay otro remedio para limpiar al ser humano de esta peste que lo tiene roído por dentro, corrompido, destruido. Sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista. Cuando ningún ser humano podía limpiarse a sí mismo. Cuando ninguno, aunque se lavase con lejía, dice la Escritura, y amontonase jabón sobre sí, la mancha del pecado aún permanecía delante de Dios. Aunque busque religiones, el hombre no se puede limpiar a sí mismo. Cristo vino desde el cielo. Dejó sus glorias magníficas para venir aquí, para atender a nuestra necesidad, para decirnos, he aquí la cura para el pecado. Fíjese lo que dice Juan. Vio a Jesús y dijo, he aquí el pecado, he aquí la cura para el pecado. Y esa es la invitación que le hacemos en el día de hoy. Ya se ha mencionado en la primera parte. Hay una puerta de acceso. Hay una puerta en la cual usted puede entrar de manera expedita, voluntaria. Dios no demanda de usted, no quiere nada de usted, quiere solamente que crea en Jesucristo como Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo Jesús se transformó en el antídoto para este mal, para quitar de en medio el pecado? Como dice Juan. Bueno, el mismo para el apóstol Juan en la carta, en su primera carta de Juan, dice en el capítulo 1, verso 7, voy a leer la segunda parte del versículo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Allí está la clave. Si usted quiere limpiarse de este mal, que lo tiene enquistado, que lo tenemos enquistado en nuestro ser, al cual no podemos extraer, ni podemos curar con una píldora, ni con un antibiótico, ni una inyección, Jesús, con su sangre preciosa, lo puede limpiar. Es por eso que el apóstol Pedro dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay limpieza para el pecado, sino en Jesucristo. No existe otro que pueda limpiar la maldad que hemos descrito allí en la carta a los romanos. Una maldad evidente y que no podemos esconder, pero para la cual hay uno que puede limpiar. Y limpiar para siempre. El Cordero de Dios, que se ofreció cual víctima inocente, allí en la cumbre del Gólgota, para derramar su preciosa sangre y así abrir un manantial precioso en el cual podemos lavar nuestras inmundicias, podemos lavar nuestros pecados, cualquiera sean ellos, todos ellos. Toda esa descripción de sintomatología que vimos allí en la carta a los romanos, todo eso lo podemos limpiar, toda nuestra inmundicia la podemos limpiar en aquel que derramó su preciosa vida hasta la muerte para poder limpiarnos. Para el coronavirus hasta el día de hoy no hay una cura. Para la peste negra se encontró una cura. Para la peste española también. Para el SIDA todavía no hay cura. Para la limpieza del pecado hay cura. Y esa cura se llama Jesús, el eterno Hijo de Dios. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis cargados y trabajados, todos los que estáis sucios con el pecado, todos los que estáis cochinos con el pecado, por así decirlo, y yo os limpiaré. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él es el único que puede limpiar nuestras maldades. Como el Antiguo Testamento ya lo mencionaba. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren patentes como lo rojo de la sangre, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Quién hace eso? La sangre preciosa de Cristo. Cuando usted acude a Él, cuando usted le recibe a Él como Salvador personal, cuando usted declara delante de Dios y le dice, Señor, soy un inmundo pecador y necesito ser limpiado. Necesito de este Salvador bendito. O que esa pueda ser su reflexión en esta mañana, o en esta tarde ya, siendo 3:45. Usted, la Escritura dice, el que a mí viene no le echo fuera. Venid luego, dice Dios, venid luego, venid ya. No continuemos con este mal, con esta peste sobre nosotros. Venid luego, venid ya a tomar el antídoto, a beber el remedio, que es Jesús. Está ahí y es gratis. No tiene que pagar nada por él. No tiene que pagar nada por ese remedio. Es gratis. Dios lo está ofreciendo. Ojalá que pueda apropiarse de este bendito Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Abel si nos puede acompañar en la oración final para terminar la reunión de predicación del Evangelio. Abel, te escuchamos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, damos gracias, Padre, por nuestro Salvador, quien quiere, Padre, como dice su palabra, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Rogamos, Padre, que todas aquellas personas que han escuchado el Evangelio en este día, que aún no son salvas, Padre, puedan creer en el Señor Jesucristo
que puedan entender, Padre, que es el único mediador, Padre, entre Dios y los hombres, y puedan también gozar de la salvación que tenemos nosotros los creyentes. Queremos, Padre, rogar por la aplicación del Evangelio, no solamente en este lugar, sino también en otros lugares que se han realizado por este medio, para que usted las bendiga, para que su palabra poderosa pueda hacer efecto en los corazones, las personas se puedan arrepentir de sus pecados. Queremos, Padre, rogar por todo esto, recordándonos también, Padre, de nuestros hermanos que puedan estar pasando necesidad, para que usted les provea todo lo necesario. Muchas gracias, Padre, le damos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, quisiéramos agradecerles a todos nuestros visitas que hoy estuvieron con nosotros, a todos nuestros hermanos también. Agradecemos a Mercedes, a Alejandro, que también nos ha visitado en el día de hoy, también a la señora Sofía y a José Miguel, desde la vecina localidad de Montepacha, han estado presentes también con nosotros en esta reunión virtual. A nuestra hermana Margarita, que también está por allí, a Arelis. José Barraza, no sé, ya llegó a Coquimbo, ya llegó de Coquimbo, ¿no? Vienen viajando, mira qué bien. Les saludamos entonces en su viaje y que sea todo. Ahí viene, ahí está. Ya, excelente, muy bien, ahí viene, mira. ¿Ah? ¡Hola! Mira. Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermano.